Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, esperemos que tengan buen provecho, estamos a las 3 de la tarde iniciando puntualmente este programa y pues queremos invitarlos a escuchar este programa tan interesante y muy enriquecedor porque hablaremos justamente de la salud mental post-COVID. Ya estamos en semáforo amarillo, ya estamos retornando a muchas actividades, pero pues ahora tenemos que identificar algunas cuestiones de índole emocional y psicológico que se pueden presentar regresando ahora a nuestra nueva normalidad, porque no regresamos a lo que antes teníamos, regresamos a algo nuevo, algo diferente, y eso también conlleva pues una serie de cosas a las que nos vamos a enfrentar, pero pues para ello justamente tenemos a una experta el día de hoy, ella es la doctora Sofía Sánchez Román. Quiero presentárselas para que ustedes la conozcan un poco e identifiquen cuál es su currículum y podamos platicar con ella largo y tendido. Bueno, la doctora Sofía Sánchez es licenciada en psicología con especialidad en psicología clínica por la Universidad Anáhuac del Norte, aquí en México. Ella también realizó el doctorado en psicología enfocado a neurociencias de la conducta en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha tenido varias distinciones importantes, entre ellas ha sido investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, también acá en México, y catedrático distinguido en la Escuela de Psicología de la Universidad del Pedregal desde diciembre del 2014 hasta ahora, con el premio Madera de Maestro en el 2018. Y laboralmente ella es la coordinadora de psicología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, además de, bueno, ser una gran persona, una gran experta en la atención de muchos pacientes y más ahora con COVID, le tocó estar al frente pues de esta situación bastante compleja que todos ya conocemos y pues además que me enriquece muchísimo contar con su amistad. Sofi, bienvenida nuevamente al programa. Hace unos años estuviste con nosotros aquí en Metamorfosis estrenando algunos programas y qué bueno tenerte nuevamente en este tu programa Metamorfosis y hablando de este tema que creo que nos interesa a todos. Igualmente, Leti, muchísimas gracias. Para mí es un placer. Muchísimas gracias por la invitación y me da muchísimo gusto estar otra vez en este programa. Y pues saludo a tus radioescuchas. Muchas gracias, Sofi. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poco pues de estos cambios que hemos tenido durante un año y unos meses más, en los que estuvimos en una pandemia de manera muy intensa, con cambios radicales, experimentando situaciones difíciles en las que pues existía el miedo al contagio, algunos nos contagiamos, el miedo a perder un ser querido, algunos lo perdieron, ¿no? Uno o varios seres queridos al mismo tiempo. También hubo pues muchas cuestiones de índole laboral, negocios cerrados, pérdida de trabajo por consecuencia. Y bueno, eso nos hizo experimentar diferentes emociones, creo, entre tristeza, angustia, incertidumbre, temor al futuro, muchas situaciones que finalmente nos llevaron a experimentar, pues, no sé si cuadros depresivos tal cual, trastornos de ansiedad importantes, y que ahora nos enfrentamos a una situación que, bueno, también puede acarrear algunas alteraciones de índole emocional, Sofi, que son las que quisiéramos platicar contigo, porque pues regresamos ya, estamos en semáforo amarillo actualmente y estamos retornando a algunas actividades laborales, académicas, asistenciales. Y bueno, eso conlleva también pues otra serie de situaciones a las que hay que enfrentarse, que puede ser si ya todo está bien, a lo mejor yo ya quería salir de casa porque fue un confinamiento bastante largo, pero también puede existir el temor a ahora qué va a pasar, cómo voy a regresar, incluso hasta el uso de cubrebocas puede ser un cambio de regreso nuevamente a esta nueva normalidad.
Pero tú que nos pudieras compartir desde tu experiencia de estar trabajando pues en un hospital que fue ese hospital como el INER de los grandes receptores de pacientes COVID. ¿Tú cómo estás viendo pues toda esta situación que se viene de la salud mental posterior a esta pandemia? Sí, fíjate, Leti, que lo que se está planteando ahora, y no sé si tú lo has revisado, incluso ya lo están planteando en redes, la misma Organización Mundial de la Salud, es que después de esta epidemia, ¿no?, que vivimos, de esta pandemia, ahora se viene una epidemia de problemas de salud mental, justamente. ¿Por qué? Por todo lo que acabas de decir. Por un lado, como que en población general hubo una disrupción de nuestra vida normal, ¿no? Tuvimos un aislamiento físico, y todo esto nos llevó a diferentes problemas, a depresión, a ansiedad, algunos experimentaron síntomas de estrés postraumático, violencia doméstica, incluso hubo un llamado fuerte de la Organización Mundial de la Salud a identificar y atender los problemas de violencia doméstica, porque pues, las personas, los niños, las mujeres que vivían violencia, pues vivían ahí con el violentador, ¿no? Trastornos del sueño, ¿no? Encontramos mucho estigmatización en los que tuvieron COVID, ¿no? Entonces yo creo que podríamos dividirlo como eso, en población general, ¿no?, en los que tuvieron COVID, ¿no?, qué pasó con ellos, porque parece, se está encontrando que sí hay secuelas, ¿no?, en los familiares de los que tuvieron COVID y los que pues están pasando por un duelo, justamente como estás platicando, Leti. Entonces creo que podríamos como dividirlo así. ¿Qué te parece entonces, Sofi, eh, si iniciamos por los pacientes COVID, para poder terminar a lo mejor con población general y dar algunas recomendaciones para la población en general? Es cierto, a lo mejor aquellos que tuvimos COVID no nos damos cuenta, a lo mejor de forma inmediata, y creo que eso dependerá también la intensidad con la que este virus nos generó algunas molestias físicas, porque a lo mejor algunos fueron asintomáticos, como bien sabemos, algunos tuvimos síntomas leves y algunos otros tuvieron síntomas graves y estuvieron pues hospitalizados e incluso en una terapia intensiva por varios días o semanas. Exacto. ¿Qué nos pudieras platicar tú con esta experiencia que tuviste en el Instituto de Nutrición, esas secuelas o esas emociones que se pudieran estar presentando y que a lo mejor ni siquiera nos hemos percatado, solamente sabemos que algo nos pasa, ¿no? Que algo no anda bien con nosotros, pero que nos puedes ayudar mucho a orientar, a ponerle nombre o identificar esta sintomatología, pues para pedir la ayuda necesaria en algún momento, ¿no? Sí, fíjate que en general el consenso, lo que se ha visto en los estudios y lo que hemos visto los clínicos es que los pacientes que tuvieron prueba positiva de COVID, pues sí han tenido alguna reacción adversa, y tienes razón, tiene que ver con el grado, ¿no? O sea, alguna reacción adversa que va desde preocupación, ¿no?, por mi salud, hasta cuestiones más severas neuropsiquiátricas, como delirio, por ejemplo, ¿no? Y sí, tienes razón, tiene que ver con el grado. Yo no soy médico, espero no decir ninguna tontería, pero básicamente lo podemos dividir en leve, moderado y severa la enfermedad. Y justamente la gran mayoría de las personas, alrededor de un 80%, pues tuvieron síntomas leves, ¿no? O sea, se atendieron en casa, realmente no tuvieron ni siquiera necesidad de tener oxígeno, o fueron incluso asintomáticos, ¿no? Y básicamente tuvieron un aislamiento y estaban buscando, cuidando que su saturación no bajara. En estos pacientes que encontrábamos, pues nada más esa preocupación, ¿no? Y que dependía de si tenían algún trastorno previo, algún trastorno psiquiátrico previo, o de su manera de enfrentar las situaciones, pues cómo manejaran esta enfermedad. A mí sí me tocó ver pacientes que no estaban graves, pero se aislaron de su familia y lo percibían como algo súper grave, ¿no? Y lo veían como algo catastrófico, y tenía que ver justo con su manera pues, de enfrentar las situaciones en general. Pero tenemos a estos que son los que veíamos en el hospital, que tienen enfermedad, que tuvieron enfermedad o que tienen moderada o severa, o sea, que ya tenían un daño significativo en los pulmones y ya un daño también a nivel sistémico, ¿no?
Y hay estudios que se han encontrado que en donde justamente, por ejemplo, hay un estudio en China con 103 pacientes que tenían una infección leve, ni siquiera moderada, leve, y lo compararon con 103 pacientes sanos. Le sacaron muestras de sangre a los 103 pacientes que sí tuvieron enfermedad leve y vieron sus marcadores de inflamación. Entonces, ¿qué encontraron? Que justamente les hicieron varias pruebas de ansiedad, como de tamizaje. Tamizaje son estas pruebas que no nos dan un diagnóstico, pero nos permiten más o menos ver si pudiera tener un diagnóstico la persona. Les hicieron un montón de pruebas y que encontraron que los que salieron positivos, aunque fuera leve, sí tenían más síntomas de ansiedad, sí tenían más síntomas de depresión y más síntomas de estrés postraumático. Y que sobre todo los síntomas de depresión se asociaban con marcadores de inflamación. Y la inflamación tenía que ver justo con el haber tenido pues, la infección, ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo algo como muy biológico que está afectando, aunque sea, a los pacientes que tuvieron una enfermedad leve, ¿no? Y ahora, ¿qué encontramos en los que tuvieron moderada o severa? Pues te digo, dependía de qué tan fuerte haya sido, pero sobre todo los que estuvieron intubados, ¿no? Que se encuentra, hay un estudio muy, muy grande en la revista Lancet, lo que encontraron fue que después, durante la enfermedad, confusión, ansiedad, estado de ánimo deprimido, problemas de memoria, insomnio, pero después de la enfermedad, el 32% de los pacientes trastorno por estrés postraumático y muy asociado con el haber estado en unidad de cuidados intensivos. La gran mayoría, 65%, presentaron delirium, que no sé si quieres que platiquemos un poquito, que es un estado como de confusión, ¿no? Muchos, de hecho, después de que les dio COVID y que se recuperaron, de repente tienen hasta recuerdos como que distorsionados justo porque estaban en delirium y decían, es que la enfermera me quería matar, o es que, ¿no? Es como un estado en donde no puedes ubicar la realidad adecuadamente, es un estado de mucha confusión y de alteración como del tiempo, de la persona, del lugar, ¿no? Encontraron depresión en casi 15% de los pacientes después de que les dio COVID y ansiedad también como en 15% de los pacientes. Y hay otro síndrome que también se está encontrando, que es algo que se llama síndrome disejecutivo. ¿Qué es eso? De problemas en las funciones ejecutivas, que son estas funciones que nos ayudan como a solucionar problemas. Entonces, tiene que, pues en general, a dar solución a los problemas que tienen que ver con memoria, con razonamiento, con toma de decisiones, con planeación, con análisis. Incluso algunos pacientes dicen, no tengo filtro, ¿no? Como que nada más digo y hago lo que se me ocurre sin filtro. Y eso lo encontraron como en 1/3 de los pacientes post-COVID que estuvieron moderados o severos. Fíjate, Sofi, que yo sí tuve COVID y ahorita que estás mencionando este síndrome en particular, era muy de llamar la atención, por lo menos yo que lo vivía, que, por ejemplo, no me acordaba del nombre de los objetos. Por ejemplo, podía saber que una pluma servía para escribir, que estaba compuesta de tinta, de a lo mejor cubierta de metal o de plástico, y por más que buscaba en mi cabeza, era así como no encuentro la palabra por la cual designar a este objeto, ¿no? O me costaba trabajo de repente pensar, como que pensaba lento, como que iba a un ritmo diferente, y eso también provocaba pues un descontrol porque era pues tengo que ir rápido y mi cerebro no va al ritmo que debería de ir, y entonces era tratar de forzarlo un poquito o estar haciendo incluso pues algunos ejercicios mentales, ¿no? Desde estimular la memoria, recordar o buscar el nombre correcto en el teléfono para decir cómo se llama este objeto en particular. Y creo que eso lo he compartido con algunas personas que también tuvieron COVID, y ahorita que tú le pones nombre, pues de verdad que es primero una extrañeza sentirlo y después saber qué me está pasando, porque a lo mejor uno dice, no lo voy a comentar porque qué tal si esto es algo muy extraño, que solo me pasa a mí,
y que a lo mejor no tiene que ver con el post-COVID, ¿no? Pero qué bueno que podemos tener como esta información que nos permite ubicar que esto es normal, que ha pasado con otras personas en otros países, no solamente aquí en México, y que son secuelas que han detectado posterior a habernos infectado de COVID, ¿no? Y tú Sofía. tuviste leve, Leti. Sí, yo Ni tuve siquiera estuviste leve. en terapia intensiva. Sí, yo me imagino la intensidad de los que vivieron realmente estar varios meses en terapia o semanas por lo menos de estos efectos, ¿no? De repente yo escuchaba con alguna amiga que tuvo COVID y estuvo en terapia intensiva y decía que ella luchaba también mentalmente para decir, esto sí es real y esto es parte de mi delirio por los medicamentos, porque estoy aquí metida en una terapia intensiva, encerrada y porque mi cuerpo no está funcionando y estoy luchando porque mis órganos respondan, ¿no? Pero ella a lo mejor tenía un poco de esta, pues, no sé, necesidad de decir, tengo que esforzarme por controlarme y decir, esto no es real y no me dejo llevar por estas ideas o por estas cuestiones que estoy imaginando y esto sí es real, ¿no? Eso que estás Pero, diciendo es pues, muy qué común. difícil, Sí, eso que estás y diciendo qué es muy difícil, común. ¿no? Ay, nos estamos. Porque justo cuando pasas por delirium, y eso se ha visto en otros pacientes con delirium que no necesariamente han tenido COVID, justo de repente es como difícil, como ya que pasó el delirium, ubicar qué fue real y qué no fue real. Ya que pasa, es este esfuerzo de qué fue verdad, qué no fue. A veces se quedan con recuerdos, con memorias que no fueron reales. Y en algunos casos también el haber estado en terapia intensiva deja estrés postraumático. Sofía, ¿nos puedes platicar un poquito así brevemente? Ya en algún programa el doctor Héctor Esquivias nos dio un poquito de ese trastorno de estrés postraumático, pero nos puedes ayudar a recordar para que la gente tenga presente y si lo está sintiendo también pueda reconocer que se trata de un síndrome a consecuencia de una situación estresante y no de, pues, no estar perdiendo a lo mejor la cordura en cuanto a esta cuestión mental. Justo, Leti, yo creo que primero es importantísimo ubicar que a cualquiera de nosotros nos puede dar estrés postraumático y que tiene que ver justo con la exposición a una situación muy, muy estresante, incluso para algunos, por ejemplo, aterradora, y por eso se trabajaba mucho con las personas que habían estado en guerra, ¿no? O que han sufrido algún tipo de abuso, de maltrato, ¿no? O que haya presenciado, por ejemplo, los trabajadores de la salud que están viendo todo el tiempo fallecimientos, 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 ¿no? Y justo es como esta exposición a esto, pues tan estresante, ¿no? En donde la persona, después de esta exposición, se ha planteado que un mes después o hasta un año después de esta exposición, presenta diferentes síntomas. Uno, recuerdo, está por pensamientos intrusivos, que son estos pensamientos que se nos meten en la cabeza aunque no queramos, o por ejemplo se puede manifestar por revivir la situación, estar teniendo como estos flashbacks que vemos mucho en las películas o pesadillas, ¿no? Se manifiesta también por evitación, evitar situaciones o lugares o personas que nos recuerden esta situación que fue muy estresante, por cambios en el pensamiento y el estado de ánimo. O sea, tenemos pensamientos negativos o desesperanza, tristeza, o cambios en nuestras reacciones físicas. Quedamos como muy alterados con nuestras reacciones físicas y cualquier cosa que vivamos como chiquitita de peligro nos altera muchísimo. Entonces, así como a grandes rasgos serían, no son los criterios como tal diagnósticos, pero es a grandes rasgos, ese es el estrés postraumático. Entonces, Sofía, esperaríamos, por ejemplo, que alguien que experimentó pues toda esta enfermedad nueva o desconocida en general para el mundo y que tuvo que estar pues en una terapia intensiva más que a lo mejor los otros, exacerben algunas emociones y o estén a flor de piel, ¿no? Que puedan estar más alertas, como tú dices,
cualquier ruido a lo mejor nos altera más, cualquier circunstancia nos provoca mayor angustia o mayor emoción de la que deberíamos esperar, pues porque vino realmente a ser algo tan impactante y tan difícil que si pensamos en lo que pudo haber vivido un paciente dentro de la terapia, pues no solamente pues estaba en riesgo su vida, sino también ya no voy a volver a ver a la gente que yo quiero, no tuve oportunidad de cerrar ni siquiera ni de despedirme, porque eso también fue muy frecuente. Y pues además estar viviendo pues todo lo que implica esta parte invasiva de tu cuerpo, ¿no? Sentir primero pues la anestesia que tiene que estar necesariamente, la sedación, para evitar que los tubos que se colocan pues se los puedan retirar, pero en algún momento pues sentir que estás conectado, escuchando ruidos, no sé, cosas que ¿Sabes? no es lo común, ¿no? ¿Sabes qué otra cosa también me han referido muchos pacientes post? La sensación terrible de la disnea, esta dificultad de respirar previa a que los intubaran. Tú, tú, Leti, que atiendes pacientes en cuidados paliativos, sabes que cuando hay una disnea así horrible, pues de plano se le da algún tipo de sedación al paciente para que no la sienta. Y los pacientes paliativos, o sea, es tan terrible que los pacientes paliativos pues ya lo sedan o les dan algo para que no lo sientan y pues no viven para contarlo. Los pacientes con COVID viven algo muy parecido, o sea, esta dificultad para respirar que sienten que en cada momento se van a morir y no se quieren dormir porque piensan, me voy a morir si me duermo. Pero ellos sí viven para contarlo, bueno, muchos vivieron para contarlo, ¿no? Entonces queda esta angustia de, es como muchos así te lo dicen, presencié la muerte de frente, la presencié duro y se quedan como con esta alteración, ¿no? Con esta Y que angustia. bueno, es importante, yo creo que dos cosas aquí, Sofi, tú me dirás. Una, pues que si somos familiares o compañeros de trabajo o personas que estamos cerca de alguien que vivió esta situación difícil, podamos entenderlos, ¿no? Porque en ocasiones no sabemos qué les pasa ni ellos pueden ser a lo mejor tan expresivos, pero conocer esta información también nos puede ayudar a ser más comprensivos con estos efectos que puede haber. A lo mejor si vemos que está más sensible, tener mayor cuidado el cómo nos relacionamos con ellos, tratar de acercarnos más porque seguramente también pues habrá algunas consecuencias de aislamiento social que no quieren estar en contacto con el resto de la población como antes. El que también si somos familiares, pues busquemos la ayuda cuando veamos que ya llevamos varias semanas y no vemos una mejoría en este estado mental o emocional y tengamos que orientar sobre a dónde acudir, con quién específicamente podemos recibir esta atención. Y entonces nos pone también en alerta, no solamente a la gente que lo experimentó, sino a todos nosotros, los que estamos alrededor o conocimos a alguien que tuvo pues este virus, ¿no, Sofi? Ahora que lo dices, yo creo que sería muy útil como ayudar a normalizar, o sea, lo que te digo, desde el principio te dije, a cualquiera nos pudo haber dado estrés postraumático o ansiedad, o, ¿no? Entonces es como justo no patologizar y no decir, necesitas ir con el psicólogo, necesitas ir con el psiquiatra, porque eso de alguna manera la persona lo puede vivir como estigmatizante, ¿no? Sino a lo mejor abordarlo desde, mira, estoy viendo esta información y parece que en un buen número de personas les está pasando esto. Y hay maneras en las que te pueden ayudar a manejar esto. O sea, jamás digan necesitas un psicólogo porque la persona lo puede vivir como, no estoy Sí, loco, ¿no? es cierto. Fíjate que en algunas compañeras enfermeras que tuvieron pues COVID y estuvieron en terapia, de repente decían, pero no quiero ir al psicólogo porque ahora, además de COVID, me van a decir que estoy loca, ¿no? Y que voy a requerir una atención pues de especialistas que no estoy acostumbrada a acudir. Y es cierto, creo que podemos ayudarle a estas personas dándonos cuenta que no somos poquitos los que experimentamos muchos cambios en la parte emocional y mental a raíz del COVID, que no solo es
nuestro país o la ciudad, sino es en todo el mundo. Esto que nos te estás compartiendo de hay estudios en China, hay otros estudios en otros países, se han compartido información, creo que es muy enriquecedora porque entonces nos hace visualizar que es el ser humano en general, no alguien en particular, que puede estar sufriendo esto y que valdría la pena pues poderle orientar, poder amortiguar lo mejor posible, poder entender e incluso que nos puedan dar algunas herramientas o estrategias para poder ayudar a esa persona que lo puede estar experimentando y nosotros también ponerlo en práctica como población abierta, ¿no? Justo, Leti. Sí, la verdad es que está viendo y apenas se están haciendo estos estudios de secuelas y todavía no se sabe cuáles son reversibles, cuáles son irreversibles, ¿no? En quiénes son reversibles y en quiénes son irreversibles, como que justo están empezando a salir estos estudios. Digo, los clínicos están empezando a ver, una compañera mía, que ahorita si quieren les doy los datos, que está en el Instituto Nacional de Psiquiatría y se está dedicando a ver esto de la cuestión neuropsicológica, me dice, estamos encontrando mucho, también por ejemplo, esto que tú decías, como más motor, ¿no? Como más problemas también motores. O sea, apenas se está como estudiando todo esto. Hemos visto más común, te digo eso, 1 de cada 3 pacientes como síntomas de estrés postraumático, problemas de sueño. El sueño también se está viendo como muy afectado. Tal vez por todo esto que decíamos de la angustia de chin, Claro. estuve a punto de morir y las personas se quedan con esta como angustia ante la muerte, pero también por una cuestión muy biológica. El sistema inmunológico y el sueño están íntimamente ligados. Entonces, el que se haya afectado el sistema inmunológico con la infección también deja afectado el sueño. Pues también es importante que si una persona tiene problemas de sueño y no ha podido recuperarse después del COVID, es importante que se trate, porque si yo además tengo problemas de sueño y no duermo bien, estoy afectando mi sistema inmunológico. Entonces empieza a ser un círculo vicioso que es importante tratar. Y esto normalmente lo tratan los psiquiatras. Sofi, ¿y qué pasa o qué está pasando desde tu experiencia con los familiares de pacientes que tuvieron COVID? Porque seguramente experimentaron pues una angustia importante, el de repente ese tipo de información, por ejemplo, que se tenía que dar por vía telefónica para que no acudieran a visitar de forma presencial al paciente, generaba muchísima angustia, mucho temor a saberse también contagiados por haber estado en contacto con ellos. También existía un temor de no encontrar hospital porque hubo momentos en los que estaba saturado el sistema de salud y no había espacio suficiente para poder brindar pues todo lo que aquel paciente requería en su momento. Y también pues situaciones complejas como pues sí experimentar la pérdida de un ser querido, que eso también es parte de lo que muchos familiares vivieron y que siguen viviendo de todas las edades, porque hubo quien perdió a papás muy jóvenes y perdieron a ambos papás en ocasiones, o perdieron hijos, o hubo familias completas que se contagiaron, algunos lograron salir adelante y otros no. ¿Y qué pasa? Pero nos puedes platicar en esta cuestión específica de la salud mental, los familiares, ¿qué están presentando o qué es lo más común que se está encontrando con ellos? Igual que con los pacientes, Leti, tiene que ver como con la intensidad de la enfermedad del paciente, ¿no? O sea, si a lo mejor pues le dio un COVID leve, pues básicamente es como nervios, o sea, angustia de que me vaya a dar también a mí y así. Todo depende, como te dije también, de las estrategias de enfrentamiento. A nosotros nos tocó mucho hacer llamadas justo a los que estaban graves, estaban intubados, y hacíamos el área de psicología hacia el nexo con el área de enfermería, que era quienes hacían las videollamadas. Les hacían como videollamadas. Y yo lo que les decía es una manera, sabemos que ustedes no están pudiendo visitar. Normalmente si alguien está en terapia intensiva, lo puedes visitar. Aunque esté lleno de tubos y así, lo puedes visitar. Y nosotros les decíamos, es una manera de que lo veas, de que lo visites, ¿no? Aunque no te escuche.
En general, eso daba mucha tranquilidad a los familiares. En general, no solicitaban atención, solo tenían cierta ansiedad, ciertos síntomas de tristeza, pero sí había un grupo de familiares que sí manifestaba síntomas significativos de ansiedad también, de depresión. Y hay otro grupito que presentaba mucha culpa. También la culpa como de se enfermó por mí, está grave por mí, ¿no? O yo no me enfermé y él sí, porque él sí y yo no. Sí, seguramente a ti también te pasó, Leti, como dices, familias en donde pues fallecía uno y el otro no fallecía. Y tal vez se contagió por mí, ¿no? O sea, él falleció y se contagió por mí y fue por mi culpa, ¿no? Entonces, esas son cosas que hemos estado teniendo que trabajar. También culpa en la toma de decisiones. Debí de haberlo metido en otro hospital, debí de haber ido antes, ¿no? Pero en general, igual, trastornos de sueño por la angustia, ¿no? De estar, de la incertidumbre, de no saber qué con su familiar. Y qué difícil a lo mejor esta parte que comenta Sofía, porque pues tú y yo estuvimos trabajando también atendiendo personal de salud por vía telefónica y en ocasiones había incluso médicos, enfermeras o cualquier trabajador del área de la salud que también se sentía culpable por haber contagiado a su familia, ¿no? Y era muy difícil y sigue siendo para algunos muy difícil el poder decir yo por estar laborando, por haber salido de compras, aunque sea el súper, por a lo mejor sí los jóvenes que de repente decían, pues yo sí me voy a la fiesta y después regreso y contagiaron a un ser querido y ese ser querido falleció, está costando mucho trabajo primero reconocer que todos estábamos expuestos o seguimos expuestos de alguna manera a esa condición porque no se ha terminado y que pues nos tocaba un poco estar pues atendiendo otras funciones, a lo mejor sí salir a trabajar, a lo mejor salir a comprar los alimentos, a lo mejor porque sí no pensé que fuera algo tan complejo y pues también tener que buscar el apoyo necesario para salir de estas culpas que pueden pesar realmente muchísimo y que puede generar pues una vida bastante lastimosa para quien no lo trabaje, ¿no, Sofi? Sí, que no nos son útiles. Nos llegó a pasar en atención, por ejemplo, a enfermeras que nos decían, se enfermó mi familiar y no lo pudimos atender en mi hospital. Ya no había lugar para él en mi hospital, ¿no? Y falleció. Pero sí, justamente, pues para eso estamos también nosotros. No, no sirve de nada la culpa, ¿no? No nos ayuda en nada y hay maneras de trabajarla. Y todos podemos ser susceptibles de tener esa culpa, ¿no? Creo que aquí nadie está exento, podemos vivirla todos y creo que también atrevernos a pedir ayuda es algo bueno porque nos va a ayudar a resolver pues esto que a lo mejor nos va a lastimar mucho nuestra forma de vida, nuestra relación con la gente y pues eso tampoco creo que es necesario de padecer, Y ¿no? que si la culpa es en el contexto de un duelo, si no la trabajamos, nos puede llevar a un duelo pues prolongado, ¿no? A un duelo que no se lleve adecuadamente y nos quedemos ahí atorados por muchos años. Hablando de duelos, Sofi, también es algo que tuvimos que experimentar pues por muchas vías, ¿no? O si eran familiares directos o eran vecinos que también nos enterábamos o eran compañeros de trabajo que también nos enterábamos que habían tenido complicaciones por COVID o que bien fallecieron. ¿Cómo ir trabajando también estos procesos de duelo? En algún momento platicábamos con Osvaldo Loera, un psicólogo existencialista y tanatólogo, que pudiera haber riesgo de duelos complicados por toda esta cuestión que vino a cambiar mucho, pues la despedida, el cierre, todo este contexto de acompañamiento, de luto y de ceremonias que no se estaban logrando realizar como anteriormente. Pero tú, como especialista en el área de la salud mental, ¿consideras
que hay esta gran posibilidad, como decíamos ahorita, ahora la gran pandemia posterior al COVID es la salud mental y dentro de ello pues los procesos de duelo que pueden resultar ser complicados, complejos y aquí vendrían pues todas esas categorías de duelos retardados y a lo mejor con otros nombres que pudiéramos ubicar. Pero ¿qué nos puedes compartir al respecto de estos procesos de duelo que también pueden llegar a tener su complicación? Pues tú sabes, Leti, que los duelos en general suelen ser llevados pues naturalmente, no necesitamos de ninguna atención psicológica en general, ¿no? Es hasta una contraindicación querer dar atención psicológica en todos los duelos, porque es algo pues para lo que estamos como hasta equipados, ¿no? Para sufrir pérdidas. Los seres humanos, pues hay mucha muerte alrededor de nosotros, ¿no? Pero sí, justamente ahora se le está llamando a este duelo relacionado con el COVID como duelo privado de derechos, justo por esto que estás diciendo, ¿no? La falta de rituales, la falta de el apapacho de los demás, hasta el apapacho físico, ¿no? Que normalmente teníamos en los funerales y así. No estamos teniendo todo esto que de alguna manera nos ayuda a transitar por el duelo. Entonces, ¿qué se ha encontrado que es muy útil? Justo estas cosas, el internet y todas estas cosas que nos permiten estar en contacto con los otros, hacer algún tipo de memorial de la persona que falleció, en donde los otros puedan hablar bonito del que falleció, nos puedan dejar como yo me acuerdo de tal, y ¿no? Eso de alguna manera a los dolientes nos reconforta, ¿no? Saber cómo fue con otras personas, ¿no? La persona que se fue. Y sí, uno lo identifica, si siente que no está pudiendo, normalmente el duelo, pues es un proceso natural, pero en donde normalmente sí nos sentimos muy mal y vamos fluctuando, pero medio que va, de a poquito uno se va sintiendo mejor. Si tú sientes que no te estás sintiendo mejor, si sientes que de todo lo contrario, cada vez te sientes peor y que ya no quieres vivir, ahí sí necesitas atención. Y hay como cada vez más he investigado de qué es lo más útil en el manejo de duelo. Y pues las intervenciones están muy centradas en diferentes cosas. Uno, la psicoeducación, como que nosotros podamos identificar qué es normal, cuáles son los procesos, ¿no? Pero otro también, casi todas las intervenciones se centran en la expresión emocional. O sea, es muy importante que expresemos, que nos permitamos expresar nuestras emociones, ya sea de manera verbal o ya sea de manera escrita. Hay personas que dicen, es que a mí no me gusta hablar y no. Entonces escríbelo. Pero es importante que haya como algún tipo de expresión emocional y que te permita sentir lo que sea que estés sintiendo. Si es tristeza y la expresas. Si es enojo, es enojo. Y si es alegría, también permitirte sentir alegría, ¿no? Entonces, hay diferentes intervenciones, pero normalmente las intervenciones por ahí se centran en que la persona ubique qué es lo normal y qué no es lo normal y que expresen de alguna manera esta parte emocional y que cada vez se vayan integrando más a su vida diaria. Eso creo que vale la pena poderlo tomar en cuenta porque se dieron también como una ola de grupos de ayuda, ¿no, Sofía? De repente a lo mejor no sabíamos a dónde acudir y se abrieron muchas oportunidades y opciones para que aquella persona que no quería salir de su casa pudiera tener un enlace pues por teléfono, un soporte por ahí que un experto le pudiera brindar, alguien que lo hiciera de forma virtual también para poder tener pues esta cuestión, o se abrieron grupos también en la que pudieran intercambiar justamente esta información que tú valiosamente nos compartes, el decir, hay que hablarlo, ¿no? Es importante darnos cuenta que nuevamente no somos los únicos afectados y que experimentamos estas sensaciones en los procesos de duelo, sino que hay mucha gente y es importante también pues poderlo transmitir y poderlo identificar en nosotros. Y bueno, una parte que también, Sofía, creo que va a formar, ahora sí que como secuela de esto,
es que una vez que regresemos poco a poco a esta nueva normalidad en cuanto a integrarnos a lo que es nuevamente nuestras actividades escolares y laborales y demás, creo que ahí nos vamos a dar cuenta realmente también de las ausencias. Quienes ya no están, del staff, a lo mejor de un grupo de trabajo, cuántas pérdidas reales hubo, cuántos ya no van a regresar, porque también eso es cierto, algunos laboralmente a lo mejor cambiaron de giro por necesidad y ahora ya no podrán estar incorporados nuevamente, pero también será importante pues ahora estar alertas de estos procesos de duelo ya reintegrados, ¿no, Sofía? Ya ahora sí palpando quiénes están nuevamente en nuestra plantilla de trabajo o nuestro grupo de escuela, quiénes no están por alguna razón y mucho más, pues los ausentes porque fallecieron por COVID. Sí, Leti, fíjate que el otro día leí justo que en el regreso necesitamos ser empáticos y compasivos con nosotros mismos y con los otros. O sea, no sabemos, como bien dices, quién tuvo pérdidas, ¿no? ¿Qué tipo de pérdidas? ¿A quién le fue súper mal en lo económico, en lo emocional? ¿Quién regresó a lo mejor a una adicción que ya había manejado, ¿no? ¿Quién regresó a una depresión? ¿Quién? O sea, no sabemos cómo le está pasando cada uno. Entonces sí vamos a tener que ser como muy empáticos, muy compasivos, no juzgar, no juzgar el aspecto físico, ¿no? Ay, qué demacrada te ves, o ay, qué gorda estás, o ay, porque cada uno le hizo como le pudimos hacer, ¿no? Y agarramos estrategias como pudimos agarrarlas, porque las estrategias que antes nos servían, muchas ya no las teníamos a la mano. Entonces sí va a ser muy importante, pues como dices, estar alerta, pero sobre todo ser muy empáticos, muy compasivos. Creo que esto que mencionas ahorita es muy importante porque finalmente todos tuvimos un cambio, ¿no? A lo mejor por ansiedad o por el tipo de alimentos que yo tenía la posibilidad de consumir y de la falta de ejercicio por no estar teniendo una vida activa, pude haber subido más de peso, el que a lo mejor no me cuidé tampoco por cuestiones de índole emocional y descuidé mi propia salud posterior a un fallecimiento, pues me hace ver también baja de peso o demacrada, o si tengo trastornos del sueño, como bien nos comentas, pues seguro esas ojeras marcadas que son muy evidentes en ocasiones y que a lo mejor pues tendremos que ser pues muy cautos también al hablar de estos temas, ¿no, Sofía? No, no es tan sencillo, a veces las palabras pueden causar pues muchos conflictos por ahí y esa empatía de la cual nos hablas, creo que hay que fortalecerla y alimentarla muchísimo para poder entender lo que el otro está viviendo o preguntar directamente qué puedo hacer yo para ayudarte, ¿no? Que tampoco sabemos qué hacer y eso es real. O sea, uno no sabe si preguntar, si no preguntar, si acercarse, no acercarse, si hacerle un comentario de cómo le fue, porque a lo mejor no está en el momento y lo recuerda y llora y luego no sé qué hacer con el llanto. Creo que también es una posición bastante difícil y la cual no siempre podemos manejar así como de la noche a la mañana, ¿no? Y que a Pero lo mejor si nos ponemos en una posición de escuchar y no prejuzgar, eso nos ayudaría mucho. oye, Sofi, y bueno, nos quedan unos 10 minutitos de programa, pero quisiera preguntarte, ya hablamos un poco de los pacientes COVID, de los familiares y de estas cuestiones de duelo. Y en la población abierta en general, es decir, todos aquellos que se resguardaron y no tuvieron afortunadamente esta vivencia tan cercana con respecto al COVID, más que lo que vieron en las noticias, o finalmente su vida sí cambió porque estuvieron en confinamiento pues muchos meses y no tuvieron esa interacción social ni académica. Y en general, pues todos esos cambios que experimentamos, que teníamos hasta la fecha, salir con el cubrebocas y vernos solamente pues los ojos, no vernos los rostros completos. Eh, ¿Qué podemos esperar en la población en general como respuesta ante la salud mental que podemos
vivir o estar viviendo ya con esta secuela, digamos, ya post-COVID hasta ahora que nuestro semáforo ha cambiado y que estamos un poco con mayor control sobre la enfermedad, por lo menos ya en la mayoría de los estados de México. ¿Qué podemos también nosotros experimentar como población en general? Yo creo que lo normal y lo lógico es que sintamos ansiedad, Leti, ¿no? Porque la ansiedad al final es una respuesta fisiológica que es natural ante una situación de peligro. Y qué bueno que la sintamos, porque eso nos mueve a cuidarnos. Cuando se nos olvida que tenemos ansiedad, ya no nos cuidamos. Yo les contaba alguna vez que en un piso COVID de repente ya veía a los médicos con su cubrebocas acá, pues, o sea, porque pues ya estaban tan habituados que no sentían ansiedad. O sea, la ansiedad no es mala. Sentirla de alguna manera, pues nos permite recordarnos que nos tenemos que cuidar. Per se la ansiedad no es mala, es una respuesta natural, fisiológica, común, que nos avisa, hey, cuídate. ¿No? Pues creo que lo común que vamos a sentir es ansiedad y lo vemos. Los que no salieron a nosotros, pues que sí fuimos a los hospitales, pues no lo vivimos tanto, pero los que ya están empezando a salir, pues tú ves cómo les da ansiedad y no saben si el bicho anda por ahí. Eso es bastante normal, ¿no? Si vemos que después de cierto tiempo no disminuye un poquito esa ansiedad y no sientes que te habitúas, entonces si sientes que ya no te está permitiendo como realizar tus actividades diarias, entonces sí es algo que tenemos que cuidar y que tendríamos que atender, ¿no? Para que no afecte tu día a día. Pero yo creo que va a ser bastante lógico y normal que la vivamos. Es cierto, porque podemos pensar a lo mejor que además del cubrebocas, pues tengo que estar pendiente de la gente a mi alrededor, porque ahora hasta cuando alguien estornuda como que nos asustamos, ¿no? ¿Hacia dónde estornudó? Si estaba cubierto con el cubrebocas o estornudó así como al aire libre como antes lo hacíamos. Y creo que estamos un poco más como predispuestos a ese tipo de cosas, ¿no? O si escuchamos a alguien toser o que trae, digamos, síntomas de que tiene fiebre, de que se siente mal, pues uno ahora como que se repele y dice, no, mejor no me acerco, me cruzo la calle o me bajo del elevador en el siguiente piso porque no quisiera contagiarme, ¿no? Y Y vamos a tener que aprender a convivir con esto, ¿no? A habituarnos un poquito, pero siempre cuidándonos, teniendo muy claras cuáles son las estrategias para cuidarnos que sí están en mi control. Y que eso creo que va a ser lo importante, recalcar mucho que pues tendremos que seguir con el cubrebocas, que tenemos que seguir con esta frecuencia de lavado constante de manos, No evitar, tocarnos los ojitos, la evitar nariz. tocar los ojos, meternos los dedos a la boca como a lo mejor antes cuando comíamos, cosas que creo que vale la pena activar, nos va a ser de gran ayuda y creo que también, Sofía, tú me dirás, también nos dará control sobre estas sensaciones de angustia, ¿no? El decir, bueno, me estoy cuidando, no toqué las cosas, procuré no estar teniendo contacto con cuestiones más generales, incluso dentro de una oficina, limpié mi lugar de trabajo de manera frecuente, me lavé las manos de manera frecuente. Tendremos que seguir evitando pues saludarnos de beso y ahora implementar los saludos como los chavos así, ¿no? Los nudillos contra nudillo, o bien con el codo, o bien dirían por ahí con una patadita también, pero van a seguir siendo pues nuevas cosas que tenemos que pues desarrollar o implementar para poder seguir manteniendo esas medidas de precaución, porque todavía como hemos mencionado ahorita, no tenemos una cura radical contra la enfermedad, todavía está en estudio en muchas cosas de comportamiento por la vacuna, cuándo se va a volver a utilizar la vacuna o el refuerzo o lo que se tenga que hacer, pero eso finalmente nos lleva a tener que aprender a convivir con una nueva enfermedad, que eso pues nos tocó en esta época, ¿no? Seguramente si hacemos memoria de cuántos virus han aparecido en el mundo, tuvieron que experimentar pues justamente esto, mucha incertidumbre, mucha angustia y al final pues lograron algunas ser controladas y otras siguen siendo
pues solamente en algunas zonas y otras todavía no se conoce tal cual si existe alguna cura o no, pero maneras de controlar los síntomas, pues se han desarrollado pues digamos, alternativas terapéuticas y entre ellos medicamentos, pero creo que tenemos que aprender a vivir un poco en esta nueva normalidad de esa forma. Sí, hay un protocolo muy bonito que se planteó cuando inició todo esto de la pandemia, basado en la terapia de aceptación y compromiso. Y hay un puntito que a mí me gusta mucho de ese protocolo que dice, divide las cosas sobre lo que sí tienes control y sobre lo que no tienes control. Porque sobre lo que no tienes control, ¿de qué te sirve estarte agobiando? Y sobre lo que sí tienes control, pues es como moverte hacia ello, ¿no? Pues creo que es una parte importante con la que vamos cerrando este programa, Sofi, y me gustaría solamente, como todos los programas, si me pudieras ayudar a puntualizar a la audiencia algunos puntos claves que tocamos durante todo este programa para que ellos tengan la oportunidad de identificarlos fácilmente con respecto a la salud mental post-COVID. Si hay síntomas de ansiedad, si hay síntomas de depresión, que sientes que ya no estás pudiendo manejar, que no te están permitiendo funcionar en el día a día, problemas de sueño, es importante buscar ayuda. Fíjate que en el instituto estamos llevando un protocolo justo de atención a los pacientes post-COVID para atender ansiedad y a sus familiares, a los familiares que están ahorita con COVID. Entonces, con mucho gusto, si quieren, en mi correo, que es sofiasan@yahoo.com, o mi Twitter, que es sofisanr, también me pueden buscar, y les podemos dar cita para atención. También aquí, les digo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, están haciendo un protocolo justo para evaluar las secuelas. Si alguien está interesado en ver qué con sus secuelas, ahí sí déjenme ver, perdónenme, qué con sus secuelas a nivel cognitivo de este síndrome que les decía como dice ejecutiva, también me dio los datos una de las investigadoras que es diana-zapata@hotmail.com y es algo, ambas son completamente gratuitas, son parte de protocolos de atención que se están proporcionando. Ok, Sofi, pues nos das una información bastante enriquecedora y que siempre existe pues una opción que por ahí se abre ante de repente a lo mejor cosas que pensamos se está volviendo obscuridad en nuestra vida, ¿no? Entonces, si nos los permites, pues pondremos esos datos que nos acabas de compartir en la página de Metamorfosis, Vida y Muerte para que quien lo requiera, quien esté interesado o quien quiera recomendar esa ayuda, también pueda pues tener un lugar a donde se está haciendo algo confiable con todo un respaldo institucional y una formación profesional para que confíen en que esto pues puede ayudar incluso también a brindar datos para que la ciencia siga avanzando y tener mayores oportunidades de tratamientos y de manejos posterior a esta enfermedad. Sofi, pues mira, como siempre se nos acaba el tiempo, decíamos ahora va a ser una hora corrida y mira, ya se terminó la hora. Se nos fue rapidísimo. Agradecer muchísimo, la verdad, que nos hayas compartido pues toda esta gran experiencia que tú estás teniendo en esta unidad de COVID que se dio en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, y que te puedas dar el tiempo de compartir con nosotros pues toda esta información. Muchísimas gracias por haber estado presentes aquí en Metamorfosis. Al contrario, muchas gracias a ti, Leti, por la invitación. Siempre es un placer y gracias a los que nos escuchan. Pues muchas gracias a todos. Buen provecho si es que están concluyendo sus alimentos y recuerden escucharnos la próxima emisión de Metamorfosis por www.promestereo.com. De igual manera nos van a encontrar en las mismas entrevistas en el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte y estaremos mandando el podcast si no tienen la oportunidad de escucharnos en los programas en vivo, entonces para poder recuperar esta información. Pues les agradezco muchísimo haber estado presentes en este programa y nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de Metamorfosis, Vida y Muerte. Hasta la próxima.